Oramos por la palabra. Estamos en tu presencia, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Tú conoces la necesidad de cada corazón, Señor. Ayuda al Señor a conocerte más, Señor. Háblanos con verdad, que tu Espíritu, Señor, utilice esa palabra, Señor, para edificación, Señor, para transformación, Señor, para traer arrepentimiento, Señor. Ayuda, Señor. Te necesitamos, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hoy voy a hablar sobre unas cosas muy importantes. Porque conociéndolo nos ayuda mucho a vivir nuestra vida. Conoceréis la verdad, y si permanecemos en la verdad nos hará libre. Y voy a hablar sobre algo, ¿no? Hay doctrinas que hablan sobre la maldición generacional. De generación en generación. Hay una doctrina que habla sobre ese tema. Alguien está condenado por los pecados de su padre hasta cuarta generación. Hay una doctrina, pero tenemos que verlo si esa doctrina es real, si esa doctrina es bíblica. Si realmente es verdad que yo pago los pecados de mis padres. Usted paga los pecados de sus padres. En cuanto al juicio de Dios. Si nosotros hay una maldición que me ata y yo vivo los pecados de mi padre, no lo puedo dejar porque esa es una maldición. Y no puedo dejarlo y necesito a alguien con poderes que venga y me desate y que rompa esa maldición y que yo después sea libre. ¿Puede ser eso verdad? No lo sé. Pues vamos a verlo. Vaya conmigo en Juan 8:36. Dice aquí Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, todo hijo de Dios es libre. Si el Hijo te libertó, eres libre y no estás atado por los pecados de tu bisabuelo. Porque el Hijo con su poder nos liberó. El Hijo es el Hijo de Dios, es el Dios Todopoderoso y nos liberó de las ataduras que nosotros teníamos, pero no por la culpa de nuestros padres, si era propia nuestra. Nadie pagará por el pecado de otra persona. Nadie. Cada uno pagará por sus pecados, nos enseña la Escritura. Voy ahora conmigo en Deuteronomio 5. Versículo 7. Nos dice aquí la Escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imágenes alguna de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces ese texto se utiliza de los que promueven la doctrina de la maldición por generaciones. Pero tenemos que ver que aquí nos dice algo muy claro sobre quién cae esto. Dice: no harás para ti escultura ni imágenes alguna de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en la agua debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, eso caerá sobre los que aborrecen a Dios. Ahora le pregunto: ¿usted ama o aborrece?
Porque los que nos dice que si nosotros cogemos solo ese versículo y lo aislamos de toda la escritura, lo sacamos del contexto, parece que estamos condenados ya. ¿No? Y dice más abajo, que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios hace misericordia. Entonces, ¿cómo puede el Señor hacer misericordia? Imagínense que mi padre fue un borracho, un adúltero, un montón de cosas malas. ¿Cómo puede alcanzarme a mí la misericordia de Dios si yo estoy heredando una maldición de mi padre? Ser borracho, ser adúltero. Y perezoso, ponemos ese. Y llevo mi casa a la ruina, es decir, lo vivimos en pobreza por mi culpa. Por la culpa de mi padre. Entonces, yo estoy heredando eso como una maldición, estoy atado y no puedo dejarlo. Y necesito un poder mágico para que me liberte. Así es la doctrina esa doctrina de liberación de esas maldiciones. Pero es una doctrina que no es bíblica. Y lo vamos a ver a través de la escritura que no es bíblica. Porque cada uno por sus pecados. Cada uno le dirá cuenta a Dios por sus pecados. Y si yo sí que es verdad que la influencia de mi padre puede ser en mi vida. Si yo vivo con un padre que es borracho, que es iracundo, que no trabaja, tengo una mala influencia en mi vida. Pero eso no significa que yo tengo que seguir lo que él ha seguido. Hay un montón de gente que tuvieron padres, madres así, y ellos vivieron diferente. Escogieron otros caminos. Y hablamos hasta de gente incrédula, cuanto más hablamos de un creyente, que pone la excusa de los pecados de su bisabuelo y por eso no lo puedo dejar. Es una maldición sobre mí y necesito a alguien con poder para que me libere, que me haga libre. Pero si la Escritura nos dice que a través de nuestro Señor Jesucristo ya estamos libres de nuestros pecados. Porque aquí se trata de pecado, porque cuando hablamos de esa forma de maldición es una forma pagana. Es como que alguien echó hechazos, brujerías, y ha dicho, te maldigo que te vaya mal en el trabajo y que te divorcie. Entonces me va a ir mal porque él declaró eso. Eso no es una maldición bíblica. La maldición bíblica es un juicio que Dios trae. Es un juicio, maldita será la tierra por culpa tuya. ¿Y cuál fue el juicio? Te producirá espinos, hierba mala, con dolor ganarás tu pan. Por la culpa del pecado sí que habrá problemas, muchos problemas, por el corazón del hombre que es pecaminoso, pero la maldición según la Biblia es un juicio que Dios trae por la consecuencia de nuestros pecados, por apartarlo de Dios y no servirlo. No como mucha gente lo enseña de una forma mística y pagana, llena de supersticiones, que la gente le teme eso. Es que la gente le teme eso y no teme a Dios. Teme más a alguien que está diciendo esas palabras que al mismo Dios. Yo te maldigo que te divorcies. Eso no tiene nada que ver con la verdad bíblica. Un hijo de Dios no tiene que tenerle temor a eso. Nosotros tenemos que tener temor hacia Dios, porque el principio de sabiduría es el temor hacia nuestro Señor. Y que vivir en orden. No pagaremos nosotros por los pecados de los demás, porque eso sería injusto. Si miramos aquí, nos dice la Biblia que ese juicio vendrá sobre los que aborrecen a Dios. Sobre todos los que aborrecen a Dios, más sobre los que aman a Dios, la bendición. Acordaos que Dios puso bendición y maldición. Y por la bendición, si tú cumples con lo que yo te digo, esa será la bendición. Y sabemos, Dios lo bendecirá materialmente, lo bendecirá con hijos, Dios lo bendecirá con paz, con buena tierra, con lluvia, con animales. La tierra estará bien si ello sigue a Dios. Pero si no sigue a Dios, será el contrario de eso. Entonces esa es la maldición bíblica. Será una maldición que se metió, una doctrina entre en el mundo evangélico que no es bíblica, que hay un montón de gente que vive en ataduras de pecado porque son sus propios pecados, pensando que eso es un pecado que es un heredado de alguien y no lo puede dejar por eso. No es falta de dominio propio, es un pecado. Son malas conductas, hay que diferenciar malos hábitos que aprendí de mis padres
con una maldición. Son malos hábitos. Si yo vivo con mi padre que es un borracho, yo sigo eso es porque aprendí sus malos hábitos. Si yo vivo con mi padre que era un perezoso, no trabajaba, mentía, robaba, engañaba, adulteraba, y yo aprendí esos hábitos de ellos. No es que nací así. Nosotros nacimos pecadores por naturaleza, sí que eso es verdad. Pero no es que estoy heredando sus pecados. Estoy heredando los pecados generales de la naturaleza caída del ser humano. ¿No? Bueno, ahora conmigo vamos a ver ejemplos de padres en la Biblia que siguieron a Dios. Sus hijos no. Entonces, si los padres seguían a Dios, ¿por qué los hijos no siguieron a Dios? Si debería de lo que pone aquí, cumplirse automáticamente. Es decir, si yo no sirvo a Dios, mi hijo también no lo servirá, porque es automático. No es automático. No es automático. Hay padres que no sirvieron a Dios y hijos que sirvieron a Dios. Hay hijos que sirvieron a Dios y padres que no lo sirvieron. No es, eso es por el pecado de cada uno. Vaya conmigo en 1 de Samuel, capítulo 12. 12, versículo 3. Dice aquí Samuel: aquí estoy atestiguando contra mí delante de Jehová y delante de sus ungidos. Si he tomado el buey de alguien, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cosecho para cegar mis ojos con él, yo le destituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado alguno de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en ese día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Entonces fue un hombre de Dios que andó rectamente y correctamente, según la verdad de Dios, y un hombre que amaba a Dios y estaba bendecido por Dios, y lo alcanzó la bendición del Señor. Ahora vamos a ver a sus hijos. Vaya conmigo Samuel 8. Un poco más para atrás, el mismo 1 Samuel 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a su hijo por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Vemos aquí como automáticamente no se cumplió las bendiciones. Yo andé bien, también mi hijo seguro andará bien, porque automáticamente la bendición estará de Dios sobre ellos, porque yo fui una persona que seguía al Señor. Fui una persona que amé a Dios, que guardé su precepto, que me aparté del mal. Entonces mis hijos también lo harán. Mira como vemos aquí que no pasó con los hijos de Samuel. Así que ellos, porque somos personas, yo puedo decidir no seguir los caminos de Dios. No soy un muñeco, que eso ¿me entendés lo que estoy diciendo? Si yo no quiero seguir a Dios, aunque mi padre lo siguió, pagaré por mis pecados. Entonces vemos como sus hijos no siguieron el camino del padre, no lo cogieron como ejemplo, no lo influenció con nada en su vida para que diga: mira, vamos a seguir el camino de nuestros padres, porque es el camino verdadero. Y se apartaron, se corrompieron, sobornaron, engañaron, mintieron, hicieron un montón de males y no siguieron el camino de su padre, que era el camino que Dios trazó. Y se apartaron y se pervirtieron. Vemos como aquí la bendición que dice ahí de los millares no es una cosa automática, es para los que aman a Dios, para los hijos que aman a Dios. Pero para los que no aman a Dios y se vuelve contra Dios, le caerá la maldición de Dios sobre ellos. No importa, porque no será uno salvo porque hay un padre o una madre en la familia que anda en el camino del Señor en santidad, y sus hijos, si su hijo no lo imita, no le irá bien. No le irá bien.
No es automático, ni la salvación. Nadie será salvo por otro. Cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor. Eso quiero decirlo, ¿no? No es algo mágico, algo místico. Estoy atado, como he dicho antes, por los pecados de mis antepasados y por eso no lo puedo dejar. Y sigo en esa atadura como si yo no tendría culpa. Igual como pasa en esta sociedad. Por ejemplo, una persona coge un arma, se mete en un colegio, mata a 20 personas y después le culpo. Dice, no es su culpa, no sé los padres que tuvo, no sabemos lo que le pasó en el colegio. No sabemos y le quita la responsabilidad y echa la responsabilidad a otras cosas, pero así no enseña la Escritura, no, la Escritura no enseña así. Todo hombre que es normal y tiene buen juicio y hace lo malo es responsable de ese mal. Todo hombre que hace, el que mata y es consciente, no es una persona que no está en su juicio, ¿me entendés? Una persona loca, por decirlo, que no sabe lo que hace. Una persona que sabe lo que hace y hace lo malo es culpable. No importa que nos vaya influenciando. Igual pasa cuando el serpiente engañó a la mujer, ¿no? Entonces, el serpiente me engañó. Y Dios le dice, ¿qué hiciste, mujer? Y el hombre dice, Adán dice, la mujer que me diste. ¿Por qué obedeciste la voz de tu mujer? No podemos echarle la culpa, cada uno es responsable por lo que hace, por sus pecados. Y aquí vemos como los hijos de Samuel no quiso seguir los caminos que su padre andaba, que eran los caminos del Señor. Ahora vamos en 2 de Reyes 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaba incienso a los hijos de Israel y la llamaba Neustán. Vemos que ese rey andó correctamente delante del Señor en todo su camino, quitó los ídolos, quitó toda la forma de adoración incorrecta que lo aprendieron del mundo pagano, de los pueblos de alrededor de ellos. Y ese rey vino y andó, dice la Biblia, bien en los caminos del Señor, correctamente, según la voluntad del Señor. Ahora vaya conmigo en 21. Sí. Dice aquí, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hetziba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Su padre hizo lo bueno, y hizo lo malo. Entonces, ¿por qué? Vemos esas cosas, las consecuencias de las decisiones de cada uno, los pecados personales de cada uno. Él hizo los malos. Su padre andó rectamente, andó los caminos del Señor, pero él hizo los malos. Porque dice, mira lo que ha hecho, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantando altars a Baal, e hizo una imagen de Aser, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, y pondré mi nombre en Jerusalén. Entonces puso brujería, ha hecho un montón de cosas malas. Mira lo que ha hecho este rey. No tuvo a su padre como ejemplo. ¿Y por qué no siguió? ¿Por qué no le influenció en su vida? Cuando su padre murió, se quedó en ese reino, empezó una adoración falsa, corrupta. Adorar los Baales, los dioses falsos, adorar los ejércitos de los cielos, haciendo los contrarios de la voluntad de Dios, porque todo lo que hacía él era falso.
Ese Dios que él adoraba no existe y ni existirá. Engañado, ¿no? Por su corazón corrupto. Pero vemos como él no anduvo en los caminos de su padre. No anduvo en los caminos de su padre. Y seguimos en 21:18. Dice, y durmió Manasés con su padre y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uz, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotaba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. Ese hijo siguió a su padre, ha hecho lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y lo adoró. Ahora 25 nos dice, los demás hechos de Amós no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uz, y reinó en su lugar Osías su hijo. Ahora viene otro hijo. Dice, cuando Osías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años, y el nombre de su madre fue Edida, hija de Adai, de Boscar, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Darse cuenta, sin apartarse ni a derecha ni a la izquierda, anduvo en el camino ese hijo. Entonces vemos como ya él anduvo en los caminos de sus bisabuelo, muchas generaciones que aquí habla de David, pero no anduvo como su padre, ni como su bisabuelo, pero sí anduvo como el otro, como Ezequiel. Esa es la cuarta generación. En la cuarta generación Osías anduvo rectamente. Vemos que cada uno en esa vida no puede culpar por su forma de vivir a los demás, por sus pecados, es decir, es la culpa de mi padre, es la culpa de mi madre, es la culpa de mi marido, es la culpa de mi hijo. Si es nuestra responsabilidad andar en el camino del Señor. Y no cogerlo eso como una maldición, porque si mi padre era uno de mal carácter, yo también seré de mal carácter, porque así era mi padre. Si mi padre gritaba mucho, era iracundo, yo soy también iracundo. Si no, la Biblia nos enseña que por nosotros podemos no ser. Que no cojamos los caminos y las conductas malas de los demás. Es nuestra responsabilidad. No es como que cae una maldición, si son malos costumbres y malos hábitos que nosotros cogemos. Por la naturaleza caída, porque sabéis que lo más rápido lo que imitamos es, el hombre imita lo malo, no lo bueno. Por eso los hijos muchas veces más rápido imitan lo malo que lo bueno. Pero aún, escucharme, aún si yo aprendo a robar de mi padre, es mi responsabilidad no hacerlo. Porque si yo robo, pagaré por ese pecado. Aún si yo a mi padre mintiendo, engañando, vendiendo droga, haciendo lo malo, yo tengo la responsabilidad como ser humano a no hacerlo. Porque si lo hago, yo pagaré. Mi padre también pagará por su influencia, mala influencia, y por sus pecados, pero yo por mis pecados. Vemos aquí como ese rey anduvo en el camino del Señor. Ha hecho lo recto delante de Dios. Ahora vaya conmigo en 23, aquí en 2 Reyes 23, 25. Nos dice sobre ese rey: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué ha hecho ese rey? Se convirtió a Dios de todo su corazón. Convertidos, escuchamos muchas veces esa palabra, convertidos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces todos nosotros tenemos la responsabilidad de arrepentirnos y convertirnos. Y no podemos echarle la excusa a los pecados de los demás. Y cada uno pagará por sus pecados. Dios no culpa a otro por los pecados de otro. Por ejemplo, yo no iré en el infierno por la culpa de los pecados de mis padres. Cada uno por sus pecados, según
según la palabra del Señor. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Entonces, ¿cómo que él vio? Fue su padre y su abuelo anduvo en malos caminos, pero ese rey vino y dice, ¿por qué anduvo en los caminos rectos del Señor? Porque se convirtió a Dios de todo su corazón. Porque se convirtió y sirvió al Señor de todo su corazón. Entonces así nosotros, cada uno de nosotros, no podemos también poner excusa que si hay hermanos en la iglesia que anda malamente y decirlo, si él lo hace lo malo, yo, ¿por qué no hacerlo también? Si él critica, ¿por qué no criticarlo yo también? Si él engaña, ¿por qué no engañar yo también? Eso no es una excusa barata. Nosotros cada uno tenemos la Biblia, a veces, sea santo porque yo soy santo, sea perfecto como vuestro Padre en el cielo es perfecto. ¿No? Podemos influenciar en la vida de los demás, como he dicho antes, podemos hacer tropezar, pero cada uno, cualquier persona que se aparta, si hay alguien aquí que se aparta del Señor, se apartó por su propio corazón. Alguno pudo influenciar, pero se apartó y perecerá por sus propios pecados. No puede echarle excusa a los pecados de los demás por apartarse, porque vemos la escritura como Pablo predicaba a los judíos, y lo pegaba bien y iba, le predicaba de nuevo. Yo me voy a dejar al Señor porque solo sufro con Él. Porque mira, en la iglesia no hay amor. Esa no es excusa. Si no hay amor, ponlo tú. Pon tú el amor. Amén. Amén. Uno que ama a Cristo no se aparta de Cristo, nada lo puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Ni un hermano falso, ni un hermano verdadero que le puede hacer daño, no poder decirle palabra, no sé, hacerle algo malo, y ese no es excusa para apartarse de Dios, del Dios vivo. Amén. Nada puede separarlo del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Entonces no podemos echarle excusa a los demás. Yo quiero hacerle a ustedes ver la responsabilidad de cada uno en lo que hacemos, en lo que decimos, en nuestras conductas. Porque vivimos en una sociedad que echa siempre culpa a todos los demás, porque así es también la psicología de este mundo que se estableció a través de la autoestima, cuando le echa culpa al pasado, a la genética, a los genes, a todo lo que hay alrededor, solo él no tiene culpa. Para levantar la autoestima al que vive en pecado y tiene la autoestima baja porque tiene la conciencia sucia y condenada por su mala conducta que tiene. Pero el hombre que vive en santidad e impureza tiene una autoestima bíblica. Vivimos en una sociedad que echa la culpa a todo lo demás y sin responsabilidad. Y aquí vemos como, bíblicamente vemos como no es responsable una maldición de mis antepasados sobre mí, si son mis propios pecados. Es mi decisión si sigo a Dios o no, si abandono el pecado o no, si me arrepiento sí o no, si dejo el adulterio, si estoy sí o no. No es que si mi padre era, yo también sigo siendo, y yo no tengo ninguna culpa porque así era él, estoy heredando lo que él. No, no es verdad. Cada uno es responsable de abandonar sus pecados, arrepentirse y convertirse al Señor y dejar los malos caminos, como ha hecho este rey, que es el ejemplo. Después, como le he dicho antes, imagínense la mala influencia que tuvo. Él empezó a reinar en un reino donde su padre y su abuelo fueron corruptos totalmente, abandonaron a Dios, y todo el pueblo de Israel estaba sirviendo a los ídolos, a brujería, a los adivinos, a toda mentira y engaño. Y él vino, se convirtió y barrió todo lo que sus padres dejó como herencia. Entonces, ¿cómo lo pudo ese hombre? Y nosotros no. Porque si dice la Escritura, si el Hijo le liberta, seréis verdaderamente libres. Amén. Si Cristo nos libera de todos los pecados, y no podemos echarle culpa al pasado y a los pecados de nuestros antepasados. Yo soy responsable de todos mis pecados y daré cuenta al Señor en el día del juicio por lo que yo he hecho, porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Mucha gente sigue practicando el pecado y piensa que si hay una persona más especial y dice como un conjuro, por ejemplo, te quitaré el espíritu de adulterio, te desato, te lo quito. Mira, si tú no te arrepientes de eso, puedes hacer con ese conjuro miles y millones de veces y dirás siendo lo que eres, porque hay que arrepentirte y abandonar el pecado. Fuera espíritu de pereza.
que ese fuera el espíritu, pero la pereza es un pecado y hay que dejarlo. Y no sale sino lo abandona. Con mucho que declaré, declaro que eres trabajador y echo fuera el espíritu de la pereza. Hay un montón que lo hace así y nunca el perezoso deja la pereza porque no se arrepiente y no deja su pecado. Fuera el espíritu de avaricia. Usted, si mira la escritura, nunca ve eso, ni los apóstoles. Porque si uno no se arrepiente, podemos orar por los demás, para que Dios lo capacite, le dé poder para poder dejar eso. Pero echarlo de una forma así mística, con una declaración, no funciona. Si uno no se arrepiente, no abandona, será muy fácil así. Yo tengo todo ese problema, vengo aquí, alguien declara eso y me voy para casa libre. Esas son cosas que se hacen de liberación y nadie se libera. Porque yo si soy creyente ya estoy libre. Si soy creyente estoy libre. Sí que todavía hay semilla de pecado, hay problemas, estoy luchando con el pecado, es verdad, pero soy libre en Cristo Jesús, porque la Biblia dice que el Hijo lo liberta será verdaderamente libre. Y un hijo de Dios es libre, está libertado, está escogido de las tinieblas y puesto en la luz, y tiene el Espíritu Santo en su corazón. Dios habita en él y lo capacita y le da poder para vencer toda clase de pecado. Progresivamente, que es la santificación, pero él es libre porque Dios lo libertó de esa naturaleza caída, que de hecho todo eso lo que le decimos nosotros, espíritu de pobreza, es la naturaleza caída que le dice la Biblia a la carne. En la carne, si uno no abandona la carne, si vive según la carne morirá, pero si abandona la carne vivirá, ¿no? Si uno vive según la naturaleza caída, sigue lo mismo. Por eso hay gente que sigue lo mismo. Se va a una congregación donde hay mucha gente, viene alguien muy especial, que ora, que declara cosas, sigue otro año, y 10 años, sigue con lo mismo y nunca puede abandonar, ni nunca se libera de eso. ¿Por qué? Porque no se arrepiente y no deja sus malos caminos. Si no me arrepiento, porque esa es una responsabilidad propia de cada uno. Porque, como he dicho antes, si no, la Biblia no nos diría arrepiéntete. La Biblia no diría deja la mentira. Si es algo místico en mí, es una maldición que yo no. Entonces, pero la Biblia nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestro pecado y delito, que Dios le dio vida. Una vida espiritual nos capacitó y somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, somos más que vencedores. Entonces, eso es muy importante que un creyente entiende eso y no se deja engañar por diablos en su mente. Dice, estoy atado con el pecado de mi abuelo, estoy atado, así piensa mucha gente. No es verdad. Mira, si practicas ese pecado, arrepiéntete y abandónalo, porque Dios te da el poder para poder vencerlo, ¿no? Y vaya conmigo ahora en Juan 9, versículo 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre para que haya nacido ciego? La mentalidad que yo tenía. ¿De quién viene esa maldición? ¿De quién viene ese pecado? ¿Por qué es ciego? ¿Quién pecó? Y el Señor dice, respondió Jesús, no es que pecó ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Por eso era ciego, pero era su interpretación, porque interpretaba a los judíos, interpretaba mal Deuteronomio, donde leímos, y Éxodo, lo interpretaba mal. Y ellos pensaban que es ciego porque o pecó él o pecó sus padres y heredó una maldición. Pero el Cristo dice, no, en ese punto específico, ese hombre es ciego para la gloria de Dios. ¿Qué significa? Porque Cristo lo va a sanar, le va a dar la vista y Dios va a ser glorificado. Por eso es ciego. Y ahora cuando hablamos de la enfermedad por la culpa del pecado, todos nosotros tenemos problemas. Y también por la culpa de nuestra vida, de nuestras costumbres, como comemos, como trabajamos, como dormimos, y hay tantas cosas porque nos puede alcanzar enfermedades. Si yo tengo malos hábitos de comida, de dormir, muchas otras cosas, me puedo enfermar. Y la gente lo coge como una maldición, como que puedo vivir como a mí me da la gana y nada me alcanzará porque soy al Hijo de Dios, no lo puede tocar una enfermedad. Si tiene malos costumbres, malos hábitos, vicios,
te emborrachas, consume uno a otro, te hará daño. Hará daño. Y eso no es como una maldición que muchos declaran, si viene por nuestros malos hábitos, muchas enfermedades. También por el juicio que vino cuando el hombre pecó. Somos mortales, nuestro cuerpo, ese cuerpo es mortal, se debilita, se enferma, es una realidad y pasará. No hay creyente, ese super creyente que ahora dice, el Hijo de Dios no se puede enfermar. No es bíblico decir eso. Sí se puede enfermar el Hijo de Dios. Como envejecemos también y morimos al final. Si no viene el rapto, ¿no? No viene Cristo antes, vamos a morir como todos los demás. Ese es el juicio que viene sobre ese cuerpo y no es porque es una maldición. Igual como puede ya, empezando con una edad, ya no podemos ver, necesitamos gafas y otras cosas que alcanza cada uno de nosotros según la genética que tenemos también. Claro que viene, arrasa los pecados, pero no es una maldición personal que viene de mi Padre. Entonces tenemos que entenderlo así. Un hijo de Dios no está bajo maldición nunca. No puede. Un cristiano no está bajo maldición. Un cristiano está bendecido por Dios. Está en el reino de Dios y su Padre es Dios. Amén. Ya salió bajo de la maldición, está en la luz. Entonces no podemos creer que todavía a mí hay maldiciones que están sobre mí porque Dios Cristo quitó todas nuestras maldiciones. Todo lo que viene de la naturaleza caída del pecado. Y ahora estoy bendecido en Cristo Jesús. Soy más que vencedor. En todo soy hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo y el poder para poder vencer el pecado, el mundo, la carne y Satanás. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Mucha gente vive con esos prejuicios, con esos problemas del pasado y como que no puede arrancar, porque en su mente no entiende eso, en su corazón. Entonces tenemos que entenderlo, que los que son a los que aborrece y odia a Dios. Ahora le pregunto, ¿usted aborrece a Dios? No lo aborrece. ¿Y si no lo aborrece? Porque todo lo que dice en Deuteronomio son sobre los que aborrece a Dios y odia a Dios. Mas nosotros no creo que aborrecemos a Dios, nosotros amamos a Dios, no 100% como dice la Escritura, pero sí que lo amamos sinceramente. Amén. Cada uno nos esforzamos según el Espíritu pone en nuestro corazón para llevar a cabo los propósitos del Señor y llevar a práctica lo que Él demanda de nosotros. Y vaya conmigo ahora en Ezequiel. En Ezequiel 18. Y eso lo va a ver usted que aquí no habla claramente, que cada uno por lo que hace. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros lo que usáis ese refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen las denteras. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo como que los padres comen la uva agria y los daños los sufren los hijos. Eso está diciendo. En una otra forma, es como decirlo, los hijos pagarán por los pecados de los padres. Come la uva agria como algo agrio y mi hijo hace lo siguiente. Ese refrán, por eso viene después la Escritura y dice, dice Jehová el Señor que nunca más tendréis que usar ese refrán en Israel. Que aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía. El alma que pecará, ese morirá. El alma que pecará, ese morirá. No será culpable el Padre por los hijos y el Hijo por los padres. Y el hombre que fuera justo y hiciera según el derecho y la justicia, que no comiera sobre los montes ni alzare su ojo a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimire a ninguno que el deudor devolviera su prenda, que no comieran robo y que dieran de su pan al viento y cubrieran al desnudo con vestido, que no prestaran a interés ni tomaré usura, porque de la maldad retrajere su mano e hiciera un juicio verdadero entre hombre y hombres. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacerlo rectamente. Este es justo, ese vivirá, dice el Señor. Me está diciendo ahí, dice, el que anda así, hace lo recto, no roba, no engaña, no miente, no hace daño al prójimo,
dice no viola a la mujer de su prójimo y tantas cosas habla, ese es justo. Y este no morirá, pero el que hace todo eso, morirá. Cuando habla ahí morirá, irá en el infierno por el que hace eso. Perecerá seguramente porque el Señor declara eso. Dice aquí, mas si engendrase hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga la otra, sino que comieren sobre los montes o violar a la mujer, está diciendo que si hace todo lo contrario de lo justo, entonces si prestaré interés, tomaré usura, vivirá este, no vivirá. Dice, ¿vivirá este? No vivirá, dice el Señor. Toda esa abominación hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Dice, ¿por qué utilizáis ese refrán? Que los padres comen la uva y los efectos los sienten los padres. Es como decir, los padres pecan y el pago lo tendrán los hijos. Dice, no es verdad. Cada uno pagará por sus pecados, cada uno pagará por sus conductas. Y ahora podéis leer todo el capítulo de Ezequiel, donde ahí habla claramente, la alma que pecará, este morirá. Toda alma son mía, dice el Señor al principio, tanto del Padre, tanto del Hijo. Y no utilicéis más ese refrán que los hijos pagarán por los pecados de los padres, o al revés, que no es verdad. Cada uno por sus caminos, cada uno será responsable de sus conductas y su forma de vivir. Y sabemos, porque ahí cuando leemos nosotros es muy... Pero nosotros vivimos por obra, no somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Sí, es verdad, nos dicen. Vamos a acabar en Gálatas 3:13. Vaya conmigo en Gálatas 3:13 y terminamos. Dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo nos redimió bajo de la maldición porque Él murió por nuestros pecados y nos sacó. Entonces no hay esa maldición del juicio de Dios no está sobre ningún creyente, porque todo aquel que deposita su fe en Cristo Jesús, no hay maldición para su vida, ninguna. Si hay cosas que le pasan en la vida mala, puede ser consecuencia de sus pecados, consecuencia de los pecados de los hijos, pero esas son otras cosas. Son pecados que arrasamos, malas conductas. Por ejemplo, le doy un ejemplo, una persona que fue en la droga y llevó 30 años en la droga, puede tener problemas de enfermedades, son consecuencias del pecado, pero no son maldiciones, porque Cristo lo redimió bajo la maldición, pagó el precio de todo aquel que cree en Cristo Jesús. No puede ser maldito, porque Cristo se ha hecho maldito por él. Si maldito el que está colgado al madero, el que paga, el que está en el madero es alguien maldito, que tiene que pagar, que tiene que caer el juicio de toda la ley sobre él, porque él que está sobre el madero es un ladrón, un violador, un mentiroso, un asesino, un engañador, y todo lo que podemos nombrar, pecado está ahí y merece estar ahí, porque eso declara Dios sobre todo aquel que practica esas clases de pecado. Pero ahora yo que tengo fe en Cristo Jesús, creo que Él murió por mis pecados, está quitada esa maldición y no hay maldición sobre mis cabezas, ni de mis padres, ni de nada de lo antepasado. Estoy libre totalmente, soy libre en Cristo Jesús, ya está pagado. La justa juicio de Dios, la justicia de Dios ya no tiene nada contra mí, porque yo por fe en Cristo Jesús soy libre. Entonces así tenemos que creer nosotros y no dejar pensar, porque Satanás engaña muchas veces y engaña y ata a la gente en la mente y no lo deja para poder progresar pensando que son maldiciones, que no lo deja, son nuestros propios pecados. Son nuestros propios pecados que tenemos que abandonarlo y confiar en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Ya es suficiente lo que Él ha hecho por nosotros. Porque una maldición bíblica, como lo he dicho antes, es un juicio de Dios. Esa es la maldición bíblica. El juicio de Dios, por ejemplo, para los que se apartan de Él, para los que lo aborrecen, para los que no los ama, es el infierno. Si muere y no se vuelve. Esa es una maldición. No hay maldición más grande. Pero para los que creen en Cristo Jesús son librados. Porque los que, dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene la vida.
Mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios permanece sobre él. Es sobre nosotros, ya no es, porque nosotros no rehusamos creer en el Hijo, mas nosotros creemos y es nuestra vida. Entonces eso lo animo a ese punto, que sea usted responsable y que no eche culpa a los demás, al antepasado, a la mujer, a los hijos, cada uno por sus pecados. Y que sabamos, y nosotros tenemos que saberlo, que somos libres en Cristo Jesús. Y no hay maldición que está sobre nuestra cabeza. Está quitado todo. Está quitado. Somos libres en Cristo Jesús. Amén. Somos más que vencedores. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Oh Señor, ayúdeme, Señor, a entender, Señor, que en ti somos libres y más que vencedores, Señor. Que tú nos das el poder para poder vencer todos nuestros malos hábitos, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, Señor, porque tú eres tierno, Señor, eres misericordioso, eres bueno, Señor, eres tan paciente con nosotros, Señor, porque tú nos amas con amor eterno, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Ayúdame, Señor, a ser entendido, Señor, en tu verdad, Señor. Santifican en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Amén. Muchas gracias.